Buenos días, señores estudiantes, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿sí? Lo que es la diferencia de potencial. Vamos a trabajar en conjunto con los cursos de primero A, primero B y primero C. La fecha de hoy, 7 de mayo del 2020. Las actividades de aprendizaje, si la que nosotros vamos a realizar el día de hoy va a ser la destreza con criterio de desempeño, que es estudiar la diferencia de potencial en un circuito en paralelo de corriente continua para conocer su funcionamiento y qué voltaje se le puede aplicar a un consumidor. Sí, los temas a tratar el día de hoy va a ser, conoce la fuerza eléctrica, ¿sí? Con que son empujados los electrones en el circuito en paralelo, analiza por qué se produce la caída de tensión en un circuito y mide su diferencia de potencial en la conexión de un circuito. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Bueno, antes de empezar, por favor, tenemos un mensaje muy importante el día de hoy. Vamos a ver. El señor David Cacuango, tenga la bondad, por favor, deme lectura. Si nunca lo intentas, nunca conseguirás. Lo conseguirás. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese mensaje para usted? Que si no luchamos por algo, nunca lo vamos a conseguir. ¿Sí? Sí, muy bien, perfecto. Continuemos, por favor. Bueno, antes de empezar, tenemos una actividad en clase. Yo les he puesto este crucigrama de igual forma para que ustedes puedan analizar y puedan comprender la importancia que tienen las unidades de medida y su simbología. Sí, para ello vamos a empezar analizando primero lo que tiene que ver con este crucigrama. A ver, antes de empezar, por favor, este crucigrama está compuesto por seis frases, las cuales están divididas para los siguientes cursos. La primera, que sería en este caso la número 1 y la número 2, va a estar para el paralelo A. ¿Sí? Tomar en cuenta, por favor. La número 3 y la número 4 va a estar para el paralelo B. ¿Sí? Y la número 5, la que está aquí, la número 5 y la número 6 va a estar para el paralelo C. Vamos a ver, por favor, señores. Vamos a completar el siguiente crucigrama. Recuerden que esto también tiene que ver con la parte de la simbología y sus unidades de medida. Sí, por favor. Vamos a ver. Entonces, me dice, para los señores, por favor, van a ir respondiendo a través del chat y voy a ir preguntando en este momento a los señores, ¿sí? De primero A. Tenga la bondad, por favor, de prestar atención en esta parte muy importante para descifrar lo que es el crucigrama, ¿sí? Vamos a ver, me dicen, en la primera, vamos a trabajar de forma horizontal. Vamos a trabajar de forma horizontal en esta parte de aquí. Me dice, la primera, vamos a ver, vamos a analizar. Me dice, vamos a ver, el señor Hugo Grande, tenga la bondad. La primera, ¿qué símbolo tenemos en la parte de acá? ¿Cómo se le puede denominar? Amperaje. Sí, listo. Amperaje. Sí, muy bien, amperaje. Entonces vamos a ubicar aquí amperaje. Entonces aquí se completaría lo que es la parte del circuito. Vamos, el número 2, por favor. Otro señor me ayuda, por favor. El señor... Pila. Sí, por favor, tenga la bondad. Sí, el segundo, ¿cuál sería? Una pila. La pila. Sí, muy bien, perfecto. Vamos los señores, estarán atentos, por favor. Vamos los señores del B, del paralelo B, por favor. La número 3, ¿cuál sería? La que estoy señalando, indicando el gráfico en la parte de acá. ¿Cómo se le puede conocer a esta unidad de medida? ¿Mande? Voltios. Sí, Voltios. sí, perfecto, muy bien. Voltios. Sí, está perfecto. Vamos a la otra. La número 4, en la parte de acá. Vamos a ver qué símbolo Corriente nosotros alterna. podemos Corriente observar. continua. Sí, ¿qué símbolo? A ver, analicemos primero bien esta parte. ¿Qué símbolo Corriente encontramos en la alterna. parte de acá? Ah, no, ¿Mande? alterna. Corriente alterna. Sí, corriente Corriente alterna. alterna. Entonces, aquí ubicamos corriente alterna. Sí, por favor. Vamos con la número 5. Vamos con la número 5, por favor. Ya para los señores del paralelo C. Vamos a ver. ¿Cuál sería la número 5? Resistencia. Sí, muy bien, perfecto. Resistencia. Vamos ubicando en cada uno de los casilleros para que se complete el crucigrama.
¿sí? En la parte número 6, lo que tenemos aquí, ¿cuál sería? Batería. ¿Sí? Batería. A ver, analicémosle bien. No es batería. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en la parte de aquí? Positivo. Eso, lo Positivo. conocemos como borne positivo. Sí, entonces, así es. Entonces, por eso no les he puesto toda la batería para que usted pueda comprender esta parte. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Señores, la participación de los estudiantes. ¿Sí? Estén atentos, por favor, que más adelante vamos a detallar algo muy importante. ¿Sí? Entonces, así es como debería quedar lo que es la parte, ¿sí? La parte de crucigrama. ¿Sí? Tenemos amperaje, la pila, voltios, corriente alterna. La número 5 tenemos resistencia, la número 6 sería positivo. ¿Sí? Continuemos, por favor. Bueno, en la parte de aquí vamos a detallar algo muy importante, como les comentaba, lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué sería la diferencia de potencial? Me dice que es la fuerza eléctrica con que son empujados los electrones a través de un conductor para ser desplazados a negativos. ¿Sí? La tensión eléctrica aparece en los circuitos eléctricos bajo dos formas distintas. ¿Sí? La primera, que sería una fuerza electromotriz inducida, que es la tensión que genera una fuente de energía eléctrica, tal como puede ser una batería o un generador. ¿Sí? Vamos a analizar. En esta parte nosotros podemos observar, ¿sí? A lo que es la parte, ¿sí? A lo que es la parte del nombre que se le conoce, ¿sí? De lo que se le conoce, lo que nosotros estamos detallando. ¿Sí? En este momento, a esta corriente que circula por esta parte de aquí, el consumidor, se le conoce como diferencia de potencial y también se le conoce como voltaje, y a la vez también podemos conocerla como una fuerza electromotriz. Les explico esta parte, ¿sí? Nosotros en la parte de aquí podemos observar esta primera gráfica que encontramos, ¿no? ¿Cómo en este caso son desplazados los electrones en este circuito? Vamos a analizar esta parte muy importante para que quede claro, ¿no? Entonces nosotros tenemos la parte del consumidor, ¿sí? La corriente que nosotros podemos observar en esta gráfica va a empezar de positivo, que va a ingresar a este filamento del consumidor, va a estar circulando, ¿no? Los electrones a través del conductor de esta forma. Entonces va a estar circulando de positivo a negativo, de esta forma, en sentido horario. Sí, una vez que este consumidor se encienda automáticamente, vamos a ver que aquí va a haber una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial va a ser el consumo, no va a ser el consumo que en este caso vamos a ver que tenga este consumidor. Sí, esta es la diferencia de potencial que nosotros podemos apreciar en esta gráfica. Sí, que va a estar funcionando, ¿no? Como les indicaba, por medio del conductor, que en este caso sería, y los electrones serían desplazados de positivos a negativos. ¿Sí? Una de las tensiones que genera una fuente de energía, como les indicaba, puede ser, ¿no?, una batería o un generador. Entonces, aquí nosotros podemos observar en esta gráfica que tenemos una fuente de energía, sí, que es una batería, ¿no? Una batería que genera una corriente de corriente continua. Y en la parte de acá nosotros podemos observar, sí, una fuente eléctrica de corriente continua. ¿Qué les quiero decir con esto? A ver, a medida que nosotros ubiquemos un consumidor en este extremo, en el polo positivo y el borde negativo, automáticamente aquí va a haber una diferencia de potencial. En esta parte va a haber un consumo de voltaje. Entonces, mientras no esté conectado un consumidor de los dos extremos que tenemos en la parte de aquí, sí, automáticamente no va a haber una diferencia de potencial. En esta parte, la batería se va a desgastar. Y en la parte de acá de la fuente eléctrica, mientras no desconectemos, recuerden que esta fuente eléctrica trabaja con corriente alterna. Tiene componentes internos, los cuales le hace convertir a corriente continua. Entonces, mientras yo no desconecte lo que es la parte de esta fuente, automáticamente nosotros no vamos, en este caso, a perder la energía. Entonces, algo muy importante que cabe destacar en esta parte, ¿no? En la batería sí perdemos la energía porque está consumiendo, entonces aquí va a haber una diferencia de potencial. Y en la parte de acá, a esta fuente eléctrica de corriente continua, sí, mientras no desconectemos del toma corriente, no va a haber, en este caso, no se va en este caso a descargar lo que es la parte de este componente. Entonces va a estar siempre cargado siempre y cuando tenga lo que es la energía de corriente alterna. ¿Sí? Vamos con la otra parte. Sí, vamos a ver lo que dice, lo que es la caída de tensión en un circuito. Me dice que es el aparato capaz de medir la tensión, se llama voltímetro y se conecta en una derivación
que es en paralelo en el circuito cuya tensión se requiere conocer. Dicho de otra forma, los bornes del voltímetro deben unirse a los dos puntos entre los que existen, ¿no? En este caso, positivo y negativo. Tensión que se requiere medir. Algo muy importante que cabe destacar, que la unidad de medida que nosotros tenemos para poder realizar esta comprobación, ¿sí? de esta caída de tensión va a ser lo que es la parte del voltio. ¿Sí? Anteriormente, les explico esta parte, anteriormente nosotros encontrábamos estos tipos de voltímetro, que hasta el día de hoy se sigue utilizando, pero ya están de forma descontinuada, ¿no? Se utilizaba, ¿sí? Este voltímetro que era analógico, ¿sí? Analógico. Ya al día de hoy ya podemos encontrar voltímetros digitales, los cuales nos permite y nos facilita poder medir varios circuitos. Entonces, en la parte de acá yo les he puesto un ejemplo cómo podemos medir lo que es el voltaje, sí, lo que es el voltaje de una batería. Entonces, una vez que nosotros ubicamos el multímetro en esta parte, ¿sí? Vamos a poder analizar el voltaje de esta batería, que en este caso nos va a dar 12.30, dependiendo la batería en qué estado esté. Entonces, una de las caídas de tensiones y el aparato que me sirve para poder medir lo que es la caída de tensión es el voltímetro, ¿sí? Vamos a entrar en detalle más adelante en esta parte para que ustedes puedan comprender, ¿sí? Aquí tenemos, me dice algo muy importante. Recuerden que nosotros estamos haciendo esto de aquí en lo que es la parte del proceso de comprobación y algo muy importante que tenemos que ver. Me dice, formas de poder comprobar la diferencia de potencial en una batería y en un circuito. Entonces, como el primer proceso que nosotros tenemos, ¿cuál era? Recuerden que esta parte yo les indiqué en lo que era la comprobación del amperaje. Sí, en la parte de aquí ustedes pueden observar que tenemos el selector. Sí, primero lo que tenemos que tener en cuenta es ubicar lo que es la parte del selector. Este es el primer punto que nosotros vamos a tratar para poder conectar, ¿sí? Y poder, en este caso, girar la perilla y poder comprobar. Algo muy importante, recuerde que primero es desconectado las puntas de lo que tiene que ver las puntas del multímetro para que en este caso no vaya a ser interferencia, porque si nosotros le giramos a la parte de acá, o puede ser que le giremos a la parte de acá, algunas veces el multímetro se quema. Entonces, nosotros nos ubicamos en la parte del selector y vamos a deslizar a lo que es la parte de 20, porque vamos a medir esta batería que mide 12 voltios. Entonces, por la parte de acá, una vez que ya esté, también tenemos otra forma cómo poder comprobar lo que es también un circuito. Si más adelante les voy a explicar esta parte, pero quiero que presten mucha atención. Entonces, formas de poder comprobar un circuito cuando esté conectado va a ser la siguiente. Nosotros tenemos en cuenta aquí el borne, la punta del multímetro positiva y la otra sería negativa. Sí, esta es la parte muy importante que cabe destacar en este circuito para poder comprobar. Sí, entonces, como está conectado de negativo a positivo, entonces vamos a medir lo que es la diferencia de potencial de lo que está consumiendo este circuito. Entonces, lo primero que tenemos que ver es ubicar el multímetro en la escala de corriente continua para poder medir este circuito, ¿sí? Vamos a detallarlo más adelante, está más preciso. Bueno, en esta parte podemos verle que me dice que es la diferencia de potencial en una batería. Bueno, como les indicaba, ¿no? Uno de los aspectos importantes que nosotros tenemos en esta parte de medición es la siguiente, ¿no? Lo tenemos aquí que se ubica el multímetro en la escala de corriente continua, como pueden observar en la gráfica, si seleccionamos esta escala, y vamos a ubicar el multímetro en un borne, en esta parte del borne de la batería, de positivo a negativo, y nos va a marcar, ¿sí? La diferencia de potencial, que sería de 12.32, ¿sí? Por la parte de acá ya tenemos la gráfica, ¿sí? La gráfica como se puede representar, y también de lo que marca el circuito conectado. Entonces, una vez que yo conecte, sí, va a haber un pequeño consumo, que en este caso va a ser de 2, que en este caso nos va a marcar 12.30. Entonces, una vez que se encienda, vamos a ver que automáticamente va a haber un consumo. Entonces, en esta parte de aquí es muy importante que aquí sí va a haber un consumo, en la batería sí se va a desgastar. Entonces, ¿en qué elemento no se puede gastar la batería? En una fuente. Siempre y cuando no se la desconecte, va a estar siempre con el voltaje permanente. ¿Sí? Son formas de poder comprobar lo que es la diferencia de potencial en una batería, ¿sí? Vamos a detallar por la parte de acá. Tenemos lo que estábamos analizando en un circuito ya. Yo les he puesto un circuito en paralelo. Quiero que presten mucha atención a este circuito, porque recuerde que este circuito que yo he conectado aquí, lo he realizado con señales positivas y a la vez con señales negativas. Entonces, vamos a empezar analizando este circuito y a la vez
vamos empezando en este caso también cómo se lo puede realizar. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, de forma pictórica, yo les he puesto este diagrama y de forma esquemática vamos a en este caso, estudiar los dos. ¿Sí? Me dice el primero que yo tengo que empieza de la señal positiva. Viene a través de un interruptor, ¿sí? De un interruptor, pasa la corriente, pulsamos el interruptor, pasa la corriente y va a pasar por esta señal. Una vez que pase por esta señal, se va a conectar a este punto de conexión. Luego de este punto de conexión, ¿sí? Vamos a ver que se conecta al otro punto que encontramos en la parte de acá, ¿sí? Luego de este punto de conexión, vamos a ver que se conecta al otro consumidor. Tenemos tres consumidores, los cuales está conectado en paralelo. Una vez que nosotros ya tengamos conectado lo que es la parte de circuito en paralelo, vamos a conectar las señales negativas. Entonces, en este caso vamos a ver que tiene esta conexión, ¿sí? Que viene y que pasa a través de este cable y se conecta a lo que es el consumidor. Una vez que se conecta al consumidor, está cerrando el circuito, se enciende el primer consumidor, pasa el otro circuito, se enciende el otro consumidor, pasa el otro circuito y se enciende el otro consumidor. En total tenemos tres consumidores. Algo muy importante que cabe destacar en este circuito, que decíamos, que si es un circuito en paralelo, le desconectamos uno, automáticamente el resto sigue encendido. Porque recuerde que está hecha la conexión en paralelo, como les indicaba, ¿no? Que en las casas, en algunos componentes, ¿no? Sí. Por la parte de acá, algo muy importante que cabe destacar, como estamos midiendo la diferencia de potencial en este circuito, sí, yo les he ubicado lo que es la parte del voltímetro. Recuerde que en este circuito no va a haber variación de voltaje, ¿sí? Si nos marca, yo les he puesto un ejemplo aquí, si nos marca de aquí, si nosotros vamos a realizar la medición de este punto de conexión, si nos marca 12 voltios, ¿sí? Conectado a la punta del multímetro, una punta positiva, la otra punta negativa, las que están con verde, quiero que presten mucha atención en esta parte, aquí es cuando me va a marcar la señal de 12 voltios. Y por la parte de acá vamos a ver que de igual forma al siguiente punto de conexión me va a marcar 12 voltios y al siguiente punto de conexión me va a marcar 12 voltios. Recuerde que este circuito, cuando me marca un voltaje de 12.20, 12.30 en cada consumidor, me va a marcar en el resto de consumidores, ¿sí? Algo muy importante que cabe destacar en lo que es la comprobación de este circuito, ¿sí? De la misma forma, tenemos lo que es el diagrama esquemático, ¿no? Tenemos representado acá, ¿sí? Lo que es las señales positivas con el símbolo de la batería positivo por el interruptor que pasa, ingresa a cada punto de conexiones, de igual forma los puntos negativos y su voltímetro, que en este caso me está marcando 12 voltios en cada consumidor, ¿sí? Así es como se lo puede representar en forma práctica. Bueno, aquí tenemos otra actividad. Por favor, vamos a participar. Quiero que presten mucha atención. Me dice, ¿en qué escala se debe ubicar el multímetro para comprobar el voltaje de una batería? Sí, por favor, para todos. ¿En qué escala se debe ubicar el multímetro para comprobar el voltaje de una batería? Vamos a ver, por favor. ¿En qué escala se debe ubicar el multímetro para comprobar el voltaje de una batería? Sí, por favor. Vamos a participar. Vamos a participar. A ver, el señor Cachipuendo, por favor. El señor Brian Cachipuendo, tenga la bondad, por favor. Active su micrófono y responda. En escala de BCD en 20. Sí, sería en la escala, pero en la escala, sí, está muy bien, en la escala de corriente continua. Sí, BCD, en la escala de corriente continua. Vamos a la otra pregunta. ¿Con qué otro nombre se le denomina a la diferencia de potencial? A ver, los señores que de igual forma no desean participar y están participando, lo vamos a realizar a través del chat. Sí, por favor, eso es muy importante. Recuerden que también es una actuación que estamos el día de hoy tomando en cuenta. Entonces, a ver, ¿con qué otro nombre se le denomina a la diferencia de potencial? Vamos a ver, ¿con qué otro nombre? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda con esta pregunta? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la diferencia de potencial? Recuerden que les dije tres. Vamos a ver, el señor Daniel Cruz, por favor, tenga la bondad. Como tensión, le dice. ¿Sí? ¿Cómo qué? Tensión. Como tensión. Sí.
Sí, muy bien, perfecto. Muy bien. Sí, los señores, por favor, que lo vayan realizando a través del chat, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan, señores, en lo que es la parte de la diferencia de potencial que tenemos el día de hoy? ¿Sí? El tema tratado el día de hoy. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Continuemos, por favor. Bueno, en la parte de aquí yo les he puesto las fuentes bibliográficas en donde se ha extraído estos temas de suma importancia, ¿no? De suma importancia, y a la vez poderlos analizar. ¿Sí? Vamos con la otra parte. Algo muy importante, lo que son las claves de Classroom, ¿sí? Para los señores de primero A, para los señores de primero B y para los señores de primero C, ¿sí? A ver, aquí quiero que presten mucha atención, por favor, las actividades de aprendizaje que nosotros vamos a analizar el día de hoy, por favor, todos, sí, todos. En lo que es la parte de este video, va a estar subido al YouTube, ¿no? Vamos a, en este caso, analizar las actividades que nosotros tenemos el día de hoy. Me dice, contestar la pregunta planteada que se encuentra en el canal de YouTube. Sí, es esta pregunta que nosotros vamos a descifrarla ahorita. Me dice, ¿a qué se le denomina la diferencia de potencial? Escriba en un breve comentario. ¿Sí? Revisar, ¿sí? Revisar la clase en el canal de YouTube para reforzar sus conocimientos, ¿sí? Que están en el canal del área técnica, Colegio Técnico Ecuador. ¿Sí? En la parte de acá yo les he ubicado unas preguntas que ustedes van a realizar en Google Formulario. Recuerde que no se demora más de 10 minutos, no se demora en realizar estas preguntas. Entonces me dice, marque la respuesta correcta, luego de analizar las opciones, ¿sí? La primera. La segunda, conteste las preguntas que se encuentran en Google Formulario acerca de la diferencia de potencial, intensidad y resistencia. Cada pregunta tiene la valoración de un punto y el total de estas preguntas va a tener 10 puntos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a realizar